una pequeña capacitación, ¿sí?, de 5 módulos para hablar un poco de los derechos de la infancia, de la posibilidad de acceso a la justicia, de algunas cuestiones que todavía lamentablemente no se entienden y pasa a menudo. Hay muchos aquí operadores, bueno, tenemos a Sandra que seguramente debe renegarlo, tenemos a los chicos, los auxiliares de las defensorías, que en definitiva, y muchos actores que todavía no se comprende algunas cuestiones de la niñez, ¿no? No vamos a hablar de cosas muy rebuscadas ni complejas, simplemente poder tener un marco de comprensión de cómo funciona el derecho de la niñez, de qué manera trabajamos con grupos en situación de riesgo, especialmente en que es uno de los colectivos en situación de riesgo, uno de los colectivos vulnerables, y en definitiva de qué herramientas disponemos para poder acceder a la justicia, ¿sí? Cuáles son las situaciones que podemos traer y de qué manera nosotros tenemos que garantizar. Hoy creo yo, desde mi humilde interpretación, desde mi humilde opinión, que el gran problema que sigue teniendo la justicia es el acceso a la justicia, ¿sí? O sea, es medio complejo definir el acceso a la justicia, es medio complicado definir el acceso a la justicia y es medio difícil cuando tengo muy pocas herramientas para poder acceder a la justicia, ¿sí? Para una población de una niñez que ha crecido, ¿cuánto hace que tenemos 3 asesorías, Sandra? Hace mucho, ¿no es cierto? Desde siempre, ¿sí? Entonces, vos imagínate que todos los casos abordables que ellos tienen chicos en situación sistema penal, en el sistema civil, ¿sí? O sea, en los fueros, distintos fueros. Entonces, ha crecido notablemente la población de la niñez, pero no ha crecido también la posibilidad de la representación que tiene el asesor, en este caso, como una de las puertas para acceder a la justicia, ¿no? Esa es una complejidad que tenemos que ver. Lo mismo pasa con el sistema penal, con los defensores, con los auxiliares letrados, que en definitiva también estamos súper desbordados. Y en algunas cuestiones, no sé si súper desbordados con los chicos en conflicto con la ley, pero hay más chicos en conflicto con la ley penal, ¿sí? O sea, y una de las garantías de acceso a la justicia sigue siendo la defensa pública, es la defensa pública, en cualquier fuero que a ustedes se les ocurra, y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos hoy en día 9 fiscalías de instrucción, tenemos hoy en día 2 juzgados de menores que funcionan como fiscalía, porque somos cuasi fiscales en definitiva disfrazados de jueces, y tenemos 3 fiscales de cámara, o sea que estamos hablando aproximadamente de 16 miembros del Ministerio Público Fiscal, y tenemos 5 defensores más 5 auxiliares letrados que muchas veces cumplen las funciones que muchas veces no puede cumplir el defensor porque está abarrotado, porque además tenemos Fiscalía de Instrucción que se maneja en la IPP y que a su vez hace de fiscal de ejecución penal, tenemos las Fiscalías de Cámara que a su vez tienen un fiscal que, bueno, ahí se divide la competencia, y y 2 fiscales correccionales, ¿no? Que me olvido también. Entonces, fíjense en ustedes que no hay una paridad de armas, y el defensor y el asesor muchas veces, ¿no es cierto?, tienen que batallar con un montón de cuestiones que son la apertura de acceso a la justicia, porque, a ver, son los que van a representar los intereses de quienes llegan de alguna manera en esta situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo accedo? ¿Qué es lo que hago? Y más en este colectivo que lamentablemente todo el mundo dice, porque por ahí dice, bueno, che, hasta siento confusiones, y esto quizás lo pueden haber escuchado y en algún lado. O sea, hay que crear el abogado del niño, hay que crear el defensor, pero si ya está creado por ley, ¿o no? Lo que no pasa es que no está en funcionamiento, o sea, no se reglamenta, pero el abogado o defensor del niño, y también hay que ver cuando reglamentemos y funcionemos, ¿cuáles van a ser las funciones para que también imagínense un chico en conflicto con la ley penal, ¿sí? Que se plantea un caso, va a tener un defensor oficial, lo va a tener el asesor con lo va a tener el defensor de los derechos del niño, que también puede batallar en el ámbito judicial, o sea, ¿cómo vamos a hacer en definitiva si nos vamos a superponer, si nos vamos con las tareas? Entonces, bueno, las reglas tienen que estar claras. Entonces, para poder ser claras en materia de niñez, hay que comprender cómo funciona la niñez, cómo es el derecho a la niñez,
¿Y qué es lo que hablamos cuando hablamos de niñez? Porque hoy en día todos hablamos, pero no comprendemos nada. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué en algún momento se habló? Aunque parezcan a ustedes, a veces decir, bueno, che, vamos a hablar, Rodrigo, del tema de la situación irregular, pero perdóname, tenemos que hablar porque de ahí viene. Y de hecho hay viejos resabios de la situación irregular del paradigma tutelar todavía, y digamos, si no, si en la normativa de la provincia de Catamarca todavía no lo existe. Sí, claro que lo existe, y sobre todo en el ámbito penal, que no se ha modificado, porque de última tenemos un sistema de protección que ha sido creado por ley, sí, pero no tenemos un sistema penal acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia. No lo tenemos, o como lo dice la Convención, o como lo dijo, si se quieren, la Corte. A ver, el legislador argentino es muy reacio a modificar esta cuestión. No puede ser que tengamos una ley todavía, la 2278, ¿sí?, que habla de la época de la dictadura, que está refirmada por Rafael Videla, que un montón de cosas, ¿sí? Independientemente de quién la firme, es una ley de la época de facto. Eso nos habla de una cuestión, una forma de pensamiento, de una ideología, y nos habla de una forma de ver la infancia que hoy ya no se condice con esto. Y además, ¿no?, que estamos hablando de que incluso en la Convención de los Derechos del Niño ingresa al sistema argentino en el 89, que luego pasa recién con la reforma del 94 a formar parte de la Constitución Nacional. Pero estamos hablando de ideologías distintas. Imagínense que todavía tenemos vigente esa ley, ¿sí? Tenemos vigente esa ley. Y en el ámbito provincial tenemos ley del año 82, del año 83, que por ahí dicen, che, han quedado... Bueno, yo perdóname, están vigentes. A ver, están vigentes, yo creo que están vigentes. Porque no hay otra norma que, a ver, derógase tal y cual cosa. O sea, hay un menjunje de leyes que en definitiva tienen resabios tutelares que muchas veces nos hacen aplicar determinadas cuestiones, ¿sí? O tendríamos que aplicar determinadas cuestiones que, si bien lo vamos a ayornar con la Convención de los Derechos del Niño, con las directrices de Riad, con las reglas de Beijing, con un montón de normativa, lo cierto es que también el ordenamiento jurídico interno es importante. Es muy importante porque nos va a fijar normas claras. Entonces, esto se ideó en 5 módulos, en realidad. Fue parte también de una cuestión de poder comprender, insisto, de qué manera vamos a trabajar con la infancia y de dónde viene la infancia y por qué hablamos de derechos de la infancia, y simplemente una charla, ¿sí? Para que todos digamos en algún momento, che, no, bueno, de aquí viene, por eso hablamos de los derechos de los chicos, por eso los chicos hoy... bueno, a ver, hoy día hay un titular en el diario El Ancasti, ¿sí?, que dice: precoces ladrones matan a perros para poder entrar a robar. No sé si alguien leyó hoy día algo de eso, ¿sí? Bueno, hay toda adentro una forma, primero la forma de expresarse, menor, y lo escucho diario, menor, en Buenos Aires, en todos lados, y en realidad ya no es el término menor, es niño, niña y adolescente, pero nos cuesta, ¿sí? Sí, Sandrita. O efectivamente persona menor. O persona menor, ¿sí? ¿Me entendés? O sea, a ver, y como dice Sandra, vos podés decir persona menor de edad, eso está bien, pero de decir persona menor, como dice Sandra, no. Porque por más que le diga, y aparte, es peyorativo absolutamente, o sea, es eso. Como acaba de decir Sandra, el que quiere interrumpir, interrumpe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así de paso intercambiamos también, porque si no se hace un monólogo de uno y no es esa la idea. Entonces, fíjense en ustedes que dice esta noticia hoy y pone a los chicos como, aparte perversos, que matan perros, porque además no solamente matan perros, son ladrones. Y resulta que dicen que hay denuncias cuando no hay denuncia, y dicen que interviene la policía cuando la policía vos lo llama y dice no, son actuaciones contravencionales, ya no es delito. Entonces, fíjense en cómo, esto no importa qué es lo que existe o no existe, eso pasa por el ámbito judicial específico de cada uno y la competencia, sino que de qué manera estoy colocando a la infancia yo ante la sociedad. ¿Sí? Como una infancia cruel. Claro. Como una infancia cruel.
Hay muchos casos que incluso a lo largo de estas clases podemos debatir de que no han ocurrido y que se lo coloca. O como cuando por ahí dice, cuando pasa algo automáticamente en el sistema penal y todos lo escuchan, un chico, a ver, participa en un secuestro extorsivo, porque también los chicos hacen cosas malas, ojo, ¿no? O sea, no los angelicemos, tampoco los demonicemos, ellos pactan, ellos transan, ellos cometen delitos, ellos hacen cosas malas, ¿sí? Pero cuando un chico comete un homicidio, en Buenos Aires, no en Catamarca, no en La Rioja, no, comete un homicidio, tal vez acompañado de un mayor, el debate automático, ¿cuál es? ¿Cuál? Bajar la edad de la punibilidad. Entonces, y eso es lo que... O sea, a ver, y seguís debatiendo sobre eso, y los ejes temáticos son eso, es decir, vamos a bajar la edad, ¿y por qué nadie se anima a sacar una ley? Porque no quieren sacar una ley para seguir manteniendo los 16 años. Ese es uno de los argumentos. Y hay proyectos como el de García Méndez que dice, bueno, en definitiva, che, si tenemos pibes por debajo de la edad punible de 16 años, ¿sí? Porque la CENAF viene y habla por todos lados, maravillas, ¿no? Pero ellos nos dicen que tienen por debajo de los 16 años chicos judicializados. En realidad, a ver, no es tanto la judicialización, que en definitiva habrá que ver por qué lo es, sino el tema del encierro. Los tienen por debajo de esa edad. En institutos. Entonces, García Méndez dice, bueno, bajemos la edad, bajemos, de última, si ya está en 14, porque en definitiva los jueces siguen haciendo lo mismo, le demos un marco al sistema penal de garantías constitucionales. Hay otros que dicen, no, yo opino igual, el principio de no regresividad penal no lo permite, la Convención de los Derechos del Niño lo permite, y nosotros nos vemos, y el comité ha resaltado que Argentina es uno de los países que tiene la edad más, digamos, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, queremos bajar. Y fíjense en que Ecuador, yo hace poco estuve en Ecuador y pregunta, ¿vos sabés cuánto tienen la edad de punibilidad? Los 12 años. O sea, los 12, adentro, o sea, no hay... Y ahí te mandan adentro. O sea, no hay posibilidades. Entonces, y se manejan muy por fuera del marco internacional. Esa es otra cosa que me sorprendió para transmitirles a ustedes. Muy por fuera del marco internacional. Por ejemplo, vieron que nosotros tenemos, y que eso es importante también que lo tengamos muy presente porque son herramientas muy útiles como material de soft law, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, que la Corte la aprobó por acordada, ¿sí? Que nosotros la tenemos incorporada. Bueno, yo cuando nombré en Ecuador las 100 reglas de Brasilia, me dijeron, ¿y eso? No, ¿qué? Te lo juro, o sea, no. Pero es una herramienta de soft law que además en realidad ustedes están incorporados, Colombia está adherido, igual que nosotros, el sistema interamericano aprobó el Pacto de San José, Costa Rica, todo. Sin embargo, Beni Manzana tiene la edad por debajo de 12 años, a los 12 años, punibilidad y ver de qué fuera. Pero sí también tienen, y esto también hay que decirlo, tienen por los 12 años, pero tienen también un sistema, ¿sí?, de sanciones especializadas importantes. Nosotros no tenemos nada. No tenemos sanciones especializadas, no tenemos nada. ¿Sí? O sea, nada es especializado, ni las sanciones, ni las medidas alternativas. No tenemos medidas alternativas. O sea, lo único alternativo que tenemos es el programa de libertad asistida que tiene. Entonces, insisto, no es posible poder llevar adelante un régimen penal juvenil o una cuestión de acceso a la justicia de los niños y adolescentes si no tenemos un dispositivo de protección integral fuerte, con medidas alternativas fuertes, con un abanico de cuestiones que nos permita poder derivarlo, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión. Entonces, arrancamos con esto. En el módulo 1, parte 1, vamos a hablar especialmente del marco jurídico para la protección de la infancia y la Convención de los Derechos del Niño como un hito histórico en el cambio paradigmático, porque el título nos va a decir esto. Fue un hito histórico, y fíjense si tal, que hoy, creo no equivocarme, no sé si vos, Sandra, podés también por ahí meterme en algunas cosas, digo, creo que queda un país que no ratificó ya la Convención, que es Estados Unidos, nada más. Porque el único que hacía poco que no estaba era Somalia también, que no lo había ratificado. Pero en la Convención, el instrumento internacional más ratificado en la historia del mundo. Fíjense en la importancia que tiene.
la convención. Entonces, no podemos decir que no hubo un cambio paradigmático con la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño trajo nada más y nada menos que el paradigma de la protección integral. Y nosotros aún nos cuesta hablar de protección integral. Aún nos cuesta hablar de determinadas cuestiones. Entonces, desde 1989. Cuenten hasta ahora. ¿Cuánto? A ver, saquemos un cálculo hasta el 2009. ¿Cuánto pasaron en 1989? ¿30 años? ¿Sí? ¿Sí? Miércoles, son todos abogados acá porque menos mal que matemática cero. 30 años. Y de ahí son 36 años que tenemos. ¿Me entendés? Entonces, fíjate vos que la fuerza, y esto es importante que lo sigamos, con que este instrumento legal internacional y su nuevo enfoque en la infancia impactado quedó evidenciado tras la adecuación de las legislaciones internas en una gran cantidad de países de la región, así como la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo digo, acá quienes son abogados y quienes no, porque de alguna manera todos lo son, porque todos resuelven causas que después les llevan el fiscal y terminan tramitando, o el juez, etc. Entonces, pero digo, somos todos miembros de una justicia, lo vamos a decir así, para no hacer distinciones, discriminaciones, miembros de una justicia interamericana, ¿sí? Hoy tenemos que resolver, actuar, interpretar, interpelar, todo en el marco de un pensamiento interamericano. Porque todo llega acá. Aunque el sistema interamericano, fíjense, hoy está en crisis. Está en crisis. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde mi franca recomendación, está bueno ingresar constantemente a las páginas de la Comisión y de la Corte. Porque hay cosas importantes allí. Ellos mencionan en cada situación que hayan tenido múltiples fallos, ¿sí? O casos, a la Convención de los Derechos del Niño. En todas cuestiones, ¿sí? Lo nombran y es un instrumento que ellos siguen a rajatabla, la Convención de los Derechos del Niño. En determinados, qué sé yo, niños contra Paraguay, por decirlo, Mendoza y hijos, Mendoza y otros versus Argentina, Bulacio y otros, con una particularidad de que en Bulacio, en el año 2003, Walter Bulacio versus Argentina, la Corte Interamericana en aquel momento, con un juez interamericano que era Gil Lavera, me parece, Gil Lavera, ¿sí? Estaba en aquel entonces en la Corte Interamericana como juez ad hoc y dijo en Bulacio: señores del sistema de la República Argentina, por favor adecúen el régimen penal juvenil. En el año 2003. 10 años después, en Mendoza y otros versus Argentina, en el 2013, le volvió a decir lo mismo. Miren a ustedes la importancia que tiene la niñez en la República Argentina. Sumado que esto hay que decirlo, insisto, muchas veces lo digo y muchos lo han escuchado, es el país más cruel en materia de la infancia. El que más condenas internacionales tiene en la región, la República Argentina. ¿Sí? Entonces, la convención, si no tomamos a la convención como un cambio y como una mirada distinta de la niñez, y no mirar a la niñez desde un punto de vista de, bueno, qué bonito, están todos en riesgo, los chicos son todos, tienen derecho a esto, tienen derecho a lo otro. No, la convención también dice que hay algunas obligaciones, ¿sí? Pasa que hay que leerla bien, ¿sí? La convención habla de otros instrumentos que nosotros renegamos aún. ¿Qué es lo que son las reglas de Beijing? Perdóname, el preámbulo de la convención habla de las reglas de Beijing. ¿Sí? O sea, lo tienen ahí. Entonces, fíjense de qué manera nosotros tenemos que estar mirando a la convención siempre. Siempre. El instrumento por excelencia, mirar es la convención. De ahí para abajo. Al menos desde mi mirada. Puede haber otra, sin dudas. Pero es la convención para abajo. Convención, normas internacionales. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿para qué le hacen falta una norma? Y por supuesto que la República Argentina en algún momento tiene que adecuar su legislación a los estándares internacionales. No podemos estar diciendo, bueno, pero tenés la convención, pero hay jueces que investigan, pero hay... O sea, no, se tiene que adecuar todo a los estándares internacionales. ¿Cómo es posible que exista un sistema acusatorio que establece la Constitución Nacional? Que, ojo, para mí y desde mi punto de vista, y esto lo digo a cada lugar que voy, no es garantía de nada, porque el sistema acusatorio lo que para mí generó fue mayores tasas de encarcelamiento.
Y esto que no estoy diciendo que vuelva el sistema inquisitivo, que vuelva el sistema mixto, que vuelva, no. Pero el sistema acusatorio generó mayores tasas de encarcelamiento y hoy las cárceles en la República Argentina están en crisis, están abarrotadas y no resocializan a nadie. Y mucho menos los institutos de menores de edad, ¿sí? Mucho menos. Mucho menos. Porque además, desde el nombre de determinadas cuestiones seguimos con los eufemismos. Nosotros somos jueces de menores. ¿Sí? ¿Sí? Los asesores son asesores de menores. ¿Me explico? Entonces, si no partimos incluso de una forma de empezar a mencionar mínimamente los institutos como corresponde y la cuestión corresponde, no vamos a avanzar en nada. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño debe ser visto como un hito histórico. Es un hito histórico, la importancia que tiene la Convención. ¿Sí? Y que en su articulado dice todo, porque lo que dice la ley 26061, lo que dice en su parte la 5357 es una reglamentación de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Y los chicos, con la Convención, dejaron de ser chicos peligrosos para pasar a ser vistos como chicos en peligro. Pero hoy cambiamos de vuelta la visión. Los chicos son peligrosos y ya no están en peligro. Y estamos volviendo a la vieja visión de la niñez peligrosa, ¿sí? Por determinados casos o por determinadas formas de ver al delito. Fíjense ustedes que en los países como Noruega, ¿sí? Antes no había abogados en las comisiones de legislación penal. Eran vistas por... No había abogados penalistas. Porque ellos preferían que hubiesen sociólogos, que hubiese antropólogos, que hubiese... toda gente que tenga una visión amplia de la sociedad, porque el penalista todo lo reduce al sistema penal. ¿Sí? Y después hacemos la gran masa, Sergio Massa, que quiere resolver la educación, la salud, ojo, no lo estoy diciendo desde el punto de vista político, lo estoy diciendo desde un discurso político, que quiere resolver la educación, la salud, la luz, no sé, todo con el Código Penal. Y sí, no lo escucharon en su... Hay que bajar la edad, hay que aplicar pena más dura, y eso se hizo con Bloomberg. Y sin embargo seguimos teniendo la misma cantidad de delitos, tenemos más violentos, aparecieron nuevos delitos. En aquel entonces, sin ir más lejos, en el 2004 ni se hablaba de violencia de género, ahora se habla de violencia de género. Entonces todo va cambiando, todo va mutando, y también la niñez va cambiando, va mutando, y las nuevas tecnologías han incorporado nuevas formas de ver. Entonces, fíjense de importante que es la convención que en Villagrán, Morales y otros, que es resuelto por la Corte en 1999, o sea, estamos hablando ya prácticamente, si dijimos 26 años, más o menos. La convención son 27 años, son, la matemática acá. Estoy para atrás en la matemática. La convención para acá son 27 años. De la convención para aquí. Son 27 años. Bien. 27. Bueno, 27 no es poco, ¿no? Son casi 3 décadas, ¿sí? Entonces, fíjense que en este fallo, en este caso, perdón, los que no ven, entonces, la Convención Americana, como la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en el considerando 194, ¿sí? Forma parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños, que debe servir a esta Corte, dice la Corte Interamericana, para fijar el contenido del alcance de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención. El artículo 19 de la Convención Americana habla de la obligación de los estados a la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, hace una interpretación del 19. Los niños de la calle, en aquel entonces, porque este fue un caso de niños de la calle, en donde, bueno, obviamente terminaban muertos, los chicos los mataban las fuerzas policiales, ¿no? En aquel entonces hicieron toda esta interpretación. Pero era simplemente a un modo de ejemplo, para que ustedes vean cómo la Corte Interamericana habla, sí, de que la Convención de los Derechos del Niño forma parte del corpus juris de la niñez, o del cuerpo de derechos, si quieren decirlo, del cuerpo normativo, del cuerpo de leyes, que no es solamente la Convención de los Derechos del Niño, sino que tenemos que hablar de las reglas de La Habana, ¿sí? De las directrices de Riad, de las reglas de Beijing, ¿sí? ¿Por qué no de los principios y buenas prácticas de las personas privadas de la libertad en las Américas, que es la Resolución 08, ¿sí? Que si bien es un instrumento soft law, pero hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en el ámbito penal,
porque ahí nos va fijando pautas. Puedo estarme olvidando de algún otro instrumento. Perdón, sin tener en cuenta las recomendaciones que va haciendo el Comité sobre los Derechos del Niño en las distintas cuestiones que va analizando un determinado derecho, ¿sí? El derecho a la educación, el derecho al acceso a los niños en la justicia, todas estas cuestiones hay que irlas teniendo en cuenta. Entonces, es muy importante tener en cuenta la convención. Entonces, llegamos así a tener en cuenta, ¿escucharon hablar de niñez alguna vez de situación irregular y de protección integral? ¿Sí? ¿Sí? Y podrían decirme a grandes rasgos, y voy a sacar esto para que no hagan trampa, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes, los que ya saben, no, por favor, ¿sí? O sea, ¿qué es situación irregular y qué es protección integral? Después vamos a ahondar, obviamente. Pero alguien podría decirme, ¿qué entiende a un niño en situación irregular? ¿Y cuáles son, digamos, en definitiva, las principales cuestiones que teníamos en la situación irregular? ¿El juez de menores es un juez poderoso? Yo creo que el más poderoso de todos, ¿no? En la historia. Pero, aparte, ¿ha sido un juez arbitrario? El padre de los chicos, se cree el padre, ¿no? Puede atender a algunos uno y de los que tiene la casa y va a atender a otros, pero bueno. Pero, ¿podrían pensarse ustedes, decirme qué es? Porque todo el mundo dijo sí. Porque es una de las formas de entender la legislación de la infancia. Y fíjense ¿no? ustedes que la situación irregular, la doctrina de situación irregular, ¿sí? Por medio de sus leyes tutelares, de acá surge lo tutelar, ¿sí? Alcanzó su influencia en América durante prácticamente todo el siglo anterior. Y aún aquí, al menos en nuestra provincia, tiene resabios. ¿Sí? Tiene resabios. Entonces, hay allí una compasión. A ver, cuando hablamos de niñez en la justicia, se convierte la justicia en una suerte de especie de teatro moral, ¿viste? O sea, hay que decirle a los chicos, vos portate bien, porque vos y retarlo como si fuera, o sea, no, en la justicia se llega y se aplica la ley como cualquier otro sujeto. O sea, no es un teatro de moralidad. Más allá de que uno pueda aconsejarlo o no, esas otras cuestiones. Pero hay una ambivalencia entre la compasión que se promueve en su discurso y la fuerte represión que implica la realidad. O sea, el chico es tomado, lo he visto, en peligro, en riesgo, en definitiva, y yo lo traigo porque lo quiero proteger, pero en realidad lo encierro. Y hoy, el interés superior del niño, que menciona el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Ha sido utilizado en muchas oportunidades para encerrar a los chicos bajo el discurso de que porque te quiero, te protejo. Perdón, porque te quiero, te protejo, y de cómo te protejo, te encierro. Ese es, digamos así, ¿cómo es? Claro, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que ese discurso, en realidad, lo que solapa es la realidad, que la realidad del chico en riesgo es el chico que se encuentra en una situación de posible que pueda convertirse en un potencial riesgo para los bienes del resto de la gente que tiene sus necesidades satisfechas. Entonces, con ese argumento de que es el chico el que está en riesgo, es la sociedad la que toma las decisiones para sacarlo al chico de una situación en la que a corto, mediano o largo plazo se pueda convertir en un efectivo riesgo para los bienes del resto de la sociedad. Entonces, por eso la dualidad, la doble moral de ese discurso. Y una cosa más, que los chicos que están en riesgo aquí, en este paradigma, son los chicos pobres. No son todos los chicos. Porque hay un sistema para decir, y esto hay que decirlo también, una doble infancia. Los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a jugar, y los menores que son de las partes de las zonas marginales, que no pueden jugar, que tienen que salir a laburar. O sea, también es visto, y el paradigma es ese, el de la situación irregular, el tutelar en los chicos hijos de los inmigrantes que venían en una situación de pobreza en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El discurso era, bueno, yo te voy a proteger, pero te voy a reprimir en realidad.
O sea, te protegía encerrándote. ¿Y quieren que les diga un resabio tutelar actual? ¿Sí? Dice el artículo 1 de la ley 22.278. ¿Sí? No es punible toda aquella persona, ¿no es cierto?, que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo será para delitos, algo así, no me lo acuerdo de memoria, ¿no? Lo será para delitos que no superen la pena de 2 años. Sin embargo, el juez podrá, dice, disponer del menor porque se encuentre en abandono material, moral, que yo todavía no puedo, que no sé qué es el abandono material y qué es el abandono moral. ¿Qué sé yo? Un pibe maleducado, ¿me entendés? Que no lo educó el padre. O sea, esos términos que son, desde el punto de vista jurídico, muy difícil de analizar, muy difícil de interpretar y que da un abanico para poder interpretar cualquier cosa. Entonces, fíjense que nosotros, si bien no podemos procesar a un chico que no tiene 16 años, pero sí podemos disponer. Porque si a mí se me ocurre que el pibe que entra, además, el ILANUT ha hecho un examen, ¿no es cierto?, comparativo en 18 países respecto a los chicos que ingresan, un perfil tipo de los chicos que ingresan al sistema penal, y son siempre lo mismo, los pobres. No es verso de que el sistema penal está lleno de pobres. ¿Sí? Y los que tienen guita o tienen un cierto poder o tienen algún cierto tipo de estatus, loco, no están en cana, ¿eh? ¿Quieren que les dé nombre? Ustedes los conocen, lo ven por televisión todos los días, ¿eh? Bueno, dejémonos de joder. El sistema penal es el sistema creado para los pobres. Es así. Nos guste o no nos guste. Y si yo les digo a ustedes que en 5 años de laburo en el juzgado de menores he visto 2 pibes que pueden haber estado en una clase media alta, después los demás son todos de los sectores más pobres, marginales, y algunos inclusive estigmatizados, perseguidos por muchos años en distintas generaciones por la justicia penal. No estoy criticando la justicia penal, los pibes también se mandan macanas, ¿no? Pero eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Absolutamente. A ver, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Loco, decime si a vos no se te cruza por la cabeza cuando cruzas por la calle y ve un pibito que viene con la gorrita y con la capucha y ya... Ese pibichor. ¿Me entendés? O me cruzo de vereda, o el que va caminando así, o el que tiene los reflejitos, eso, que también no sé por qué se hacen esos reflejos, pero ¿me entendés? Que parecen, no sé, viste, una cebolla, por ahí algunos tienen la cabeza, parece una cebolla, pero está bien, son formas de quizás ello, de poner el cuerpo ante la sociedad, ¿me entendés? Esta es mi personalidad. ¿Por qué nos asombra ese pibe y no nos asombra el otro que viene con el pelo mitad verde, mitad azul, para acá, para allá? Ese ya no lo vemos tanto así, o no lo vemos así el rasta. Bueno, a ver, hay un prejuicio, hay un estereotipo formado en nosotros, ¿sí? Entonces, a todo esto llegamos en una forma de ver la situación irregular. Y fíjense que sin duda el eje central es el discurso tutelar. Y allí el Estado pretende legitimarse, ¿no? Hacer el bien a los niños, niñas y adolescentes, quienes necesitan la intervención irrestricta, sin límite, por parte de los adultos, para lograr su adecuado desarrollo. O sea, yo sé como juez tutelar, me voy a poner en el papel de juez tutelar en este momento, qué es lo que necesita este pibe, qué es lo que tiene que hacer este pibe, si tiene que ir a la escuela este pibe, si tiene que... O sea, todo. O sea, yo sé qué debe hacer, ¿sí? O qué es lo que debe ocurrir, qué es lo que debe plantear, qué es lo que... O sea, si tiene que ir al médico, si no tiene que ir al médico. Y un viejo resabio del sistema tutelar es el paradigma asistencial, donde yo, en definitiva, ayer hablaba de suicidio en Fiambalá y decía que... Ahora me asombro, ¿no? En ese momento uno no toma dimensión. Pero tenía chicos con riesgo suicida judicializados. ¿Y cuándo cometieron el delito? Porque en definitiva la ley 27730 de ahora, que es la ley de prevención nacional del suicidio, ¿sí?, establece claramente que cuando hay un chico que tiene un riesgo suicida, una persona que tiene riesgo suicida, no hay que denunciar, sino que hay que comunicar al sistema de protección integral. Pero antes se denunciaba y antes se judicializaba. Y eso es un resabio tutelar. ¿Y qué voy a solucionar yo? Desde la justicia. En definitiva, la justicia era médico, era psicólogo, el juez de menores, médico, psicólogo, abogado.
Pero además le gustaba asumir esa potestad, porque eso implica tener mucho poder. Y el poder, cuando yo tengo poder, ¿sí?, y no lo sé manejar, se convierte en un poder salvaje, ¿sí? Y así lo establece Luigi Ferrajoli, que es en una buena obra chiquita, recomendable, la verdad, que se habla de poderes salvajes. Es muy importante leerla, ¿sí?, en definitiva. Entonces, fíjense en ustedes que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, yo resalto en azul esto de la situación irregular. Lo que dice Emilio García Méndez, ¿sí?, pasó un amigo: las peores atrocidades en contra de la niñez y la adolescencia se han producido mucho más en nombre del amor y la compasión que de la misma represión. Y esa es la situación irregular, ¿sí? Creernos que vamos a proteger de todas formas al niño, ¿sí?, pero castigándolo. Y había eufemismos, y de hecho existen, ¿sí? Y el chico llega a la justicia como alguien que cometió un delito, como alguien que en su momento estaba en situación de riesgo, ahora ya no tiene que pasar por la justicia. Ese filtro ya no tiene que pasar por la justicia. Sin embargo, fíjense en ustedes, cuando aparece un chico abandonado, a las 3 de la mañana lo llaman el juez de menores, para decirle: hay un chico que no tiene los papás acá, ¿qué es lo que hacemos? Miren la cabeza y cómo se introdujo el sistema tutelar en la cabeza de los operadores, ¿sí? Entonces, a las 3 de la mañana te llaman para decirte, en vez de llamar el sistema de protección. Porque lo que quiere la convención es la desjudicialización, ¿sí? Y más de estas cuestiones. Entonces, hay que trabajar. Sin embargo, en su momento, si esto le decían al juez menor, el juez menor que te decía: está solo, abandonado al instituto, al Guayna. Mándalo ahí a casa cuna. Pero el chico iba encerrado. Y chicos, nosotros tuvimos chicos en el juzgado de menores que les costó desde los 4 años entrar en el sistema institucional. Recuerdo unos hermanos Sosa que les costó muchísimo la desinstitucionalización. Ellos se iban incluso, cuando los tratábamos de vincular con la familia, y volvían solitos al instituto. La institucionalización es fuerte, ¿sí? Y le pasa a la gente que está privada de la libertad, que se termina institucionalizando. Conozco una persona en particular que dice: yo no puedo vivir en la calle, tengo que cometer un delito para volver a la cárcel. Un delincuente conocido, ¿no? Y otra cosa más, sí. Yo tuve la oportunidad de ser delegado 3 años en la unidad número 3, jurisdicción donde está el Zipahuasi. Y empezamos, ¿no? O sea, antes se llevaba a las niñas ahí, y después se fugaban, y empezaba también un desgaste digamos, de la justicia en buscarlas, dar con el paradero, que se fugaban, que se iban de un lado para el otro, y empezábamos, ¿no?, a demorar expediente y hacer en busca de la niña, que después terminaba volviendo al complejo. Entonces, esto que dice Carlito es lo trágico del sistema de la situación irregular, ¿sí? Prácticamente a los chicos meterle en la cabeza de alguna manera de que la única forma de que ellos puedan... Y de hecho, a ver, ven al juez como un... Bueno, todos vemos al juez como un cuco. Cuando un juez nos va a procesar, sin duda que todos le tenemos miedo, ¿no? No le tenemos miedo a la ley, le tenemos miedo al juez. Que eso es peor. O sea, si el juez tiene que aplicar la ley, o sea... Pero esto es lo que pasa, o sea, la institucionalización de los chicos de alguna manera. Entonces, todo lo anterior, fíjense ustedes, se ve potenciado por una clara confusión de vías, de roles y medidas. Porque eso, sí. Y también te pasa, doctor, de que mirándolo del lado de los padres, sucede que también ven el Estado, el juez, como quien va a solucionar la vida. Solucionar, orientar a los chicos, entonces dice: acá te lo traigo, o acá te lo traigo, Estado, fíjate vos. Bueno, eso que mencionas a mí me pasó una vez en la Güemes, cuando estábamos en la Güemes todavía, donde llegó una madre, donde me dijo, llegó pero con una tracalada de chicos, ¿no? Y hay uno habrá tenido 10 años, pero tenía aritos, eso no significa nada, sino pero que tenía, digamos, un avance en la edad importante, o sea, tenía clarito, tenía la mitad del pelo.
y me dice, o sea, me lo entraron así al despacho con todos los chicos, se me sentaron, me dijeron, bueno, ¿y qué hace este pibe acá? Porque yo no sabía qué es lo que pasaba. O sea, ¿qué es lo que hace este pibe acá? No, yo no lo puedo manejar, se lo traigo y... Pero señora, yo no puedo manejar los míos tampoco. No, esto se ve, ustedes lo ven, pero se ve materializado en un hecho concreto y real. ¿Qué nos pasa? Yo no puedo manejar los míos. ¿Qué quiere que me haga? No, hágase cargo usted el juez. Pero hágase cargo usted que la madre. Eso me pasó varias veces. Pero bueno, pero sí. La madre, no, que se encargue, a mí se me vive escapando, yo ya no sé qué hacer, que se encargue el juez. Y le decimos, mire, que el juez no le va a criar el hijo, nada. No, pero si tuviera que ver, ya tengo con cuántos hijos tengo ya. Las madres pretenden eso, ¿no? Que bueno, como ya Las madres siguen pretendiendo eso. Y no digo, las madres y padres, sí, porque ya vamos a hablar de ya saltaron de allá, ¿me entendés? De la esquina aquella se armó y hacemos un debate de violencia de género ahora, ¿me entendés? O sea, cualquiera. Las madres y padres, pero ¿sabes qué? Hay una particularidad en eso que también es bueno que recordarlo. Lamentablemente por los jugos menores siempre van las madres. Vos sabés que el padre está muy... No, bueno, tampoco vengan con los padres no se lavan las manos, ¿sí? O sea, ya empezaron ya con el feminismo a ultranza. Los padres se lavan las manos. El padre es el que hacen los chicos y nosotros somos los que nos criamos. No, tampoco es ese discurso, ¿me explico? Sí, no, bueno, pero... Perdón, las damas tienen unos discursos a conveniencia también, ¿no? Sí. Sí. No. A ver, loco, acá... Sí, imita, porque si no... Sí. Claro. No, bueno, pero en definitiva pasa esto. Entonces... Quiero que vean estos ejemplos, como decían, o sea, de las vías por cuanto se recurre a un mismo proceso para resolver situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas. Y esto, aunque parezca mentira, esto nos pasó a nosotros y tuvimos esa experiencia, ¿sí? Fíjense, sea quienes se han vulnerado sus derechos fundamentales, por ejemplo, indigentes, desescolarización y victimarios, es decir, en una palabra, para el juez, en su momento cuando yo llegué al juzgado, en una esquina, en una oficina estaba la víctima y en la otra oficina el victimario. ¿Se entiende? Imaginémonos en un sistema tutelar un chico que abusa sexualmente a otro. En una oficina tenía la víctima, y a mí me pasó. Y un caso igual, ¿sí? Donde los padres estaban del niño desencajado en una oficina, ¿sí? Obviamente que no llevamos las audiencias que coincidieran, sin duda, pero había otro... ¿Te acuerdas, negro, el caso ese? Es que el otro chico iba por juzgado 1 y nosotros teníamos chico juzgado 2. Claro, no, pero tuvimos la causa del pibe ese de 16 años que, bueno, la criatura tenía 5, no me acuerdo, que los padres eran... El chico también tenía muchas causas, la familia de la víctima era una familia bastante disfuncional. Sí. Bueno, en el juzgado 1 tenía una indagatoria el chico, el hermano de la víctima en el 1 y justo estaban... Oh, bueno, eso es sin palabras, ¿no? Sin palabras. A veces una. Y ese caso en particular que le digo yo era un pibe que, sinceramente, o sea, era sacarse el chip, como dice Gersani en algún momento, de decir, loco, pasaba de hablar con la víctima y ya llegaba a la otra oficina y me encontraba con el victimario procesado porque era punible. Y vos decías... ¿Cómo me enfrento yo, como hombre, como juez, primero como juez, como hombre, como padre, porque también uno tiene sangre, ¿me entendés? Tiene una vida también fuera de esto, en decir, escucho a los papás y escucho al niño, víctima, y de allá me tengo que cruzar a verlo y escucharlo y oírlo a quien también tiene derecho como victimario. O sea, y a su vez, soy un juez que voy a elevar la causa a juicio, escuchando, o sea, miren la confusión de roles que hay, de vías en el sistema. Y eso ocurrió hasta hace poco. Hasta hace muy poco. Entonces, ¿de qué manera yo me posiciono frente a la niñez? Sinceramente, como un sujeto de derecho, como alguien, en definitiva, que necesita, de alguna manera, que sea respetado y visto sus... ¿Saben qué es lo que pasa? Que no vemos. No, ni siquiera le voy a decir sujeto de derecho. No vemos al niño como parte de la diversidad ciudadana y humana.
Es un ciudadano más, nada más que chiquito. ¿Sí? Que hoy opina casi al mismo nivel que los grandes. Y algunos tienen hasta más madurez que los grandes. Entonces lo veamos como parte de la diversidad ciudadana. Pero somos tan reacios a la diversidad, ni hablar si es un niño con discapacidad. Somos reacios. Y nos vemos, seguimos viendo a esa personita ahí como alguien, obviamente que tiene que tener límites, obviamente que hay que educar, obviamente que hay alguien, nadie dice eso, pero parte de la diversidad. Y lo vemos de otra manera, ¿sí? Entonces, hablar si estamos en presencia de un niño homosexual. De- Pasó acá en la escuela de múltiples Argentina, casos. donde la directora definió que el niño tenía un problema porque era homosexual. Y sí. Fíjense en ustedes entonces que hay confusión de roles en el paradigma de la situación irregular, ¿sí? O paradigma tutelar, si le quieren decir. Es de las dos formas. Entonces, ¿cuál es la confusión? O sea, entramos, en definitiva, con esta situación, ¿sí?, a el sistema de protección integral, ¿sí?, en donde guarda también otra cuestión, porque hoy las potestades que tenía ante el juez pasaron al sistema de protección, al órgano administrativo, ¿sí? Ojo con convertirnos en un patronato administrativo, ¿eh? Ojo con eso también, ¿sí? Antes era un patronato judicial, ahora puede llegar a ser un patronato administrativo. Hay que, de alguna manera, ¿sí?, equilibrar el poder, ¿sí? Y esto es lo que quiere el sistema de la situación irregular, que lo introduce la Convención de los Derechos del Niño, la doctrina de la protección integral. En el paradigma de la situación irregular, el niño es objeto de protección, ¿sí?, solamente objeto de protección, entre otras cuestiones. Aquí va a ser sujeto de derechos. ¿Ok? ¿Sí? Sujeto de derechos. Entonces, fíjense en que de alguna manera nosotros vamos trasladando con la convención de 1989 este paradigma, pero en 1989, si en el 2016 todavía seguimos viendo a los niños como menores y como chicos que hay que seguir castigando y como pibes que entran por una puerta y salen por la otra, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué manera nosotros estamos mirando la niñez hoy, al siglo XXI, hoy, al año 2016? Entonces, hay una protección, en definitiva, en este paradigma de las personas, o sea, de los niños, o sea, como ya sujeto de derecho, como persona que tiene, obviamente, una forma de pararse frente al sistema distinta que antes, como una persona que tiene derecho a ser oído, ¿sí?, y que su opinión deba ser tenida en cuenta por los jueces, o por la justicia, o por el sistema de justicia. Entonces, en la base de este sistema se centra más en la protección, ¿sí?, de derechos que en la protección de las personas. Esa también es otra cuestión muy distinta. Una cosa es la protección de la persona y otra cosa es la protección de los derechos de la persona, ¿sí? Y el sistema de protección integral o el paradigma de protección integral lo que hace es, en definitiva, ¿sí?, centrarse en la protección de los derechos de la niñez. A mí no me interesa el niño, sin duda, pero me interesa que se cumplan sus derechos. Que el derecho a la salud tenga, obviamente, esa frase que hoy dice la Convención, él tiene el derecho al disfrute más alto, al nivel más alto de salud, ¿sí? Sin embargo, hagan un examen, vayan a un mini hospital, a una posta sanitaria, al hospital de niños, y los chicos están en la sala de guardia esperando horas por ser atendidos con fiebre, perdón, ¿y me estás hablando de prioridad? ¿De niños en situación de vulnerabilidad? ¿Del disfrute del nivel máximo de salud? No lo tienen. Hagan el examen cotidiano. No lo tienen. No lo tienen en la justicia penal juvenil. Porque además, la justicia penal juvenil, y esto lo dije hace poco en Buenos Aires, visto, y todos dicen, abren los ojos, pero saben, se quedan callados, pues saben que es verdad. Es visto como el fuerito, como el lugar por donde el pibe pasa, pero no pasa nada. Pero
Pero es el talón de Aquiles, ¿eh? Se quemaron 4 pibes aquí y casi se fue un gobierno, ¿eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos interesan los pibes o no nos interesan los pibes? ¿O en realidad es la máxima y no pasa nada hasta que pasa? Cuando pasa, todos hablamos de niñez. Cuando pasa el tiempo, nos olvidamos de la niñez. Entonces, el discurso sigue siendo desde la boca para afuera de los derechos y de la protección de los derechos, pero en la práctica lo que queremos es la protección de la persona, de alguna manera castigándolo. Eso es lo que queremos. Porque hoy todos hablamos de los derechos de la niñez, incluso algunos programas radiales, los diarios, hacen por ahí columnas, qué sé yo, de protección, porque la niñez, editoriales, pero afuera, ¿eh? En definitiva, surge hoy una noticia y ya los pibes son malos, ¿eh? Son los peores. Y lo peor de todo es que son todos. Y en realidad no es que son todos, porque siempre incluso hasta individualizan los barrios donde son los pibes. San Antonio Sur, Santa Marta, Franco, Luis Franco, 500 viviendas, 1000 viviendas, no sé, el norte. O sea, pareciera ser que la delincuencia está en el norte y en el sur y en el norte. Y cuando hablamos de las drogas que consumen los pobres. No hablamos de la droga que consume la clase media alta, que también consume. Entonces, tenemos que dejar de ser hipócritas. Hablemos de todas las drogas. Hoy lo que se habla, está bajo los efectos, encerraron un pibe que está bajo los efectos de los estupefacientes. ¿Qué consume el pibe? Psicofármacos. ¿Y cómo los consigue los psicofármacos? ¿Por qué? Por complicidad del farmacéutico, por complicidad. De algún lado los consigue, porque ustedes vayan a comprarlo y no lo van a vender. Entonces, hablemos de todas las drogas. Porque yo les puedo asegurar que así como dicen muchos, desde el punto de vista, y hablemos en criollo, nenes de papa también consumen, ¿sí? ¿Y qué consumen? ¿De la buena? ¿De la que no? ¿De la cara? ¿De la que no? Entonces tenemos un discurso desde el punto de vista de protección de los derechos, pero después queremos reventarlo a los pibes, ¿me entendés? Déjalo que ya va a llegar. Escuché algún día a algún miembro del Ministerio Público decir, ese